Karen Oasin se recibe en comisión general a 1.2. Licenciado Luis Ángel Saavedra Sáenz, analista en geopolítica. Le damos la bienvenida. Por favor, señorita secretaria, infórmele a la comisión la experiencia de nuestro compareciente y a qué institución representa. Conforme a su disposición, señorita presidenta, el licenciado Luis Ángel Saavedra Sáenz es analista en geopolítica, ha sido miembro de la Asamblea de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, y miembro de la Coalición Internacional por la Eliminación de Bases Militares Extranjeras. Hasta ahí la lectura del numeral 1.2 del orden del día, señorita presidenta. Gracias, señorita secretaria. Para información de los comisionados, la participación de INRED fue solicitada en el tramo del primer debate, pero con los tiempos que tuvimos no fue posible contemplarla en ese momento y con base en la experiencia de la red en el fortalecimiento de los derechos humanos, considero esta presidencia pertinente involucrarlos en esta comparecencia. Dicho esto, les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Suspendemos la sesión y nos declaramos en comisión general. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero quisiera ver si se puede repartir los miembros de la comisión. Este documento es la ponencia de lo que voy a hablar en esta oportunidad. En primer lugar, quisiera decir que coincido totalmente con las palabras del señor Marchand y voy a puntualizar algunos aspectos de lo que él ya lo ha dicho. Primero, primero quisiera puntualizar de qué se trata este debate, de qué se trata esto. De acuerdo a la propuesta del señor presidente Daniel Noboa, y que fue luego recogido en el dictamen de la Corte Constitucional, se dice que lo que se debe analizar es la efectividad de una base militar en las circunstancias actuales que vive el país, es decir, la inseguridad y la acción de las bandas criminales. Entonces habría que analizar la efectividad y lo dice en el documento que envió a la Asamblea. Y el segundo punto que pide el señor presidente que se analice es la conveniencia y que también la Corte Constitucional solicita que se analice la conveniencia de instalar una base militar en este momento. Entonces, para eso, sobre la efectividad, voy a hablar de lo que significó la base de Manta y cuál fue la efectividad de la base de Manta, aparte de lo que ya ha dicho el señor Marchand. Y respecto a la conveniencia, vamos a analizar el escenario geopolítico actual. Mi especialidad es precisamente el análisis de la geopolítica. He participado en Japón en el debate, he estado por 2 ocasiones en el debate sobre la reforma constitucional de la Constitución japonesa, que allá también hay un proceso que busca reformar el artículo 9 de la Constitución, que declara a Japón como un país cuyo ejército es netamente defensivo. Mientras tanto, los partidos ahora en el poder buscan ampliar esa definición del artículo 9 y transformar el ejército japonés en un ejército activo, normal, y también albergar armas nucleares, especialmente submarinos nucleares. Entonces he participado en este debate y tenemos varias similitudes con el debate que se está haciendo en el Ecuador, con una diferencia. En Ecuador no tenemos muchas posibilidades de información. En Japón, para tomar una decisión, la información que circula, que hace circular el legislativo, es sumamente amplia. Por eso Japón en este momento, luego de 14 años de debate, no ha aceptado la transformación del artículo 9. La población se opone. Para empezar sobre la efectividad, también quisiera referirme a algo que es post populi, que se ha logrado implementar, posicionar el imaginario social ecuatoriano, y es que la base de Manta la cerró Correa. Y no es cierto. Correa firmó como presidente el cierre de la base. Fue luego de un largo proceso de presión social
de un largo proceso de movilizaciones sociales y de la aprobación de la Constitución del 2008. Y en esto tuvimos mucho que ver quienes fuimos parte de la coalición No Bases Ecuador y de la coalición internacional por la abolición de bases militares extranjeras. Incluso hicimos un evento en Ecuador a nivel mundial, donde se convocaron 46 países para hablar sobre bases militares en el Ecuador. ¿Cómo se llegó a esto? Nosotros, como Coalición No Bases, cuando empezamos a trabajar en Manta, fuimos a vivir a Manta para ver qué es lo que estaba pasando. Teníamos un apoyo del 18% que estaban en contra de la base naval, según las encuestas que realizábamos a nivel nacional. Ese porcentaje de 18% en el 2004, para el 2005 subió. No, teníamos el 14 en el 2004, subió al 30%, del 18 al 30 en un año, porque se empezaron a conocer las actividades de la base de Manta. Pero para el 2006, que es la época de la campaña, ese porcentaje de rechazo a la base de Manta que tenía la población estaba en el 64%. Ustedes pueden consultar las encuestas de ese dato, aparte de las nuestras propias, respecto a esto. Tener el 64% de gente que rechazaba la base de Manta en el país y en plena campaña electoral hizo que los candidatos y candidatas desde entonces se pronuncien sobre la base de Manta. Nosotros como coalición habíamos hecho una pregunta. Si usted gana la presidencia, ¿renovará el convenio de la base de Manta? Excepto Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, y excepto Álvaro Noboa, en ese entonces del PRIAN, los demás candidatos dijeron que van a cerrar la base de Manta, incluido Sociedad Patriótica, el candidato Gilman Gutiérrez. Todos dijeron que van a cerrar la base de Manta. Cynthia Viteri no se pronunció, no nos dio una respuesta, y Álvaro Noboa dijo que textualmente los gringuitos no hacen nada, están encerrados y no son ninguna amenaza. Y con esa razón nos decía enfáticamente de que iba a continuar la base de... Es en este escenario en el que se empieza a discutir el artículo 5 para la Constitución. Y como coalición empezamos a discutir este artículo no pensando en una constituyente que se hizo en el 2007-2008, sino que lo empezábamos a discutir como una posible reforma a la Constitución de 1998. Es decir, decíamos, especialmente en el plano de las relaciones internacionales, debemos establecer una reforma constitucional en donde se hable del Ecuador como territorio de paz y libre de bases militares extranjeras. Tanto es así que en la investigación que yo publico en el 2007, que esta investigación se ha traducido al alemán, al inglés y al japonés, en esa investigación yo ya planteo el texto del artículo 5 y se lo plantea en la contraparte de este libro, antes de la Asamblea Constituyente. Cuando se hace la Asamblea Constituyente, se genera una serie de movilizaciones en Manta, a través de la UPOCAM, a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes, a través de los barrios de Manta que ya habían sufrido el embate de lo que significaba la presencia militar estadounidense, a través de las asociaciones de pescadores, de los armadores, de todas las lanchas que había y barcos que habían sido hundidos, y se empieza a hacer una presión a la Asamblea Constituyente y se presenta. Es el pueblo, sus organizaciones sociales, las que presentan a la Asamblea el texto del artículo 5. No es un invento de la Asamblea y ni de los asambleístas que estaban en ese entonces. Cuando se aprueba la Constitución del 2008 en el referéndum, la base de Manta, o el acantonamiento militar en la base de Manta, pasa a ser inconstitucional. Es decir, que ese debía salir, independientemente del gobierno que esté en ese entonces. Por eso es que lo que decimos nosotros es, Correa simplemente debió cumplir su oferta electoral, pero más que nada debió cumplir con la Constitución, que declaraba ya Ecuador libre, territorio de paz libre de bases militares extranjeras. Pero cuando se cierra la base de Manta, y antes que se cierre, ¿por qué llegamos a ese 64% de rechazo?
El principal factor fue las noticias respecto al hundimiento de barcos, respecto a la desaparición de personas, respecto a lo que significaba muchos abusos laborales por la DINCOR, que era la subsidiaria encargada de las tareas de mantenimiento de la base, servicio doméstico, alimentación, pero también movimientos de mujeres que empezaron a denunciar la serie, el incremento de embarazos adolescentes en manos de militares estadounidenses y el incremento de la explotación sexual de adolescentes. Nosotros detectamos el rol de varias discotecas, 3 en particular, en donde se fichaba, se contrataba con esas personas, incluso gente, chicas de clase media de Manta, a las quienes se les hacía la ilusión de tener un enamorado gringo, pero el rato que quedaban embarazadas, el enamorado gringo desaparecía, el personal de la base no era estable. Y luego no podíamos iniciar ningún juicio porque teníamos un convenio que impedía que se pueda iniciarles cualquier tipo de juicio. Nosotros pedimos a la Asamblea Constituyente que se haga una auditoría técnica de las actividades de la base de Manta. Pedimos que se haga una auditoría política para saber cuáles fueron los responsables de esta firma y no tuvimos respuesta. Lo que hizo la Asamblea Constituyente fue establecer una comisión de investigación para que se establezca y se pueda establecer cuáles fueron las acciones y los inconvenientes que tenía la base de Manta a raíz del bombardeo de Angostura. Es decir, el bombardeo de Angostura sirvió para hacer esta investigación. Antes de esta asamblea, de esta comisión de investigación, nosotros habíamos tenido una intervención directa del embajador estadounidense, quien aseguró que un número de aeronaves capturadas, aviones, de barcos capturados, y fundamentalmente nos dijo que había 503 personas detenidas. Fue entonces cuando nosotros solicitamos a la embajada que nos proporcione la lista de las personas detenidas, qué procesos se habían iniciado, cómo se habían confiscado los barcos, en dónde estaban confiscados, para poder incluso decirle al gobierno del Ecuador que brinde los servicios jurídicos a estas personas que habían sido detenidas. No hubo respuesta, y es ahí cuando empezamos a conocer el tema de los barcos hundidos, de lo que se refería el señor Merchant. Para documentar esto, les he traído las denuncias que están en los juzgados ecuatorianos respecto al hundimiento de barcos. Es decir, no es una invención, sino que nosotros sí recopilamos documentación para saber exactamente qué había pasado. Señora Presidenta, le entrego esta documentación, que es lo que está en los juzgados. Pero como si eso no fuese suficiente, la misma embajada de Estados Unidos, tenía cables, tenía correos con el Departamento de Estado, con el Servicio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en donde le notificaba los hundimientos de los barcos. Es decir, estos son copias de los cables enviados por la Embajada de Estados Unidos en sus comunicaciones internas. También le hago entrega de esto. Entonces no nos estamos inventando, formalizamos con denuncias de los juzgados y es la propia Embajada de Estados Unidos la que estableció el hundimiento de los barcos en sus informes. Cuando se declaró inconstitucional la presencia de la base militar de Manta por la Constitución y por la aprobación del referéndum, y se le notificó a Estados Unidos que debía abandonar, y Estados Unidos aceptó abandonar, en un acto final de potencia, en junio del 2009, hundieron el barco Volga y 3 lanchas de pescadores que trabajaban con el barco, ¿no? Es decir,
ya sabiendo que estuvieron notificados con la salida, ya sabiendo que había una constitución que tornaba ilegal su presencia en ese acto digamos, sí, de prepotencia, hicieron esta última actividad de hundimiento de barcos. Quisiera referirme al control del narcotráfico. De acuerdo a la información, yo fui asesor de la comisión de investigación, me reuní con la embajada, con el agregado militar estadounidense, me reuní también en el Pentágono, en Estados Unidos, en la Asamblea de Estados Unidos, me reuní con la GAO, que es la Contraloría de Estados Unidos, para ver la eficacia de la base de Manta, y había mucha preocupación respecto a la eficacia de la base de Manta sobre el control del narcotráfico. Según el informe del agregado militar de Estados Unidos, durante los 10 años se capturaron 1.758 toneladas de cocaína. 1.758 toneladas durante 10 años. La comisión le preguntó si esas capturas se dieron en aguas territoriales ecuatorianas o si esas capturas se dieron con operativos que salían de la base de Manta. Ya teníamos la información de dónde estaban las capturas. Y el agregado militar estadounidense nos tuvo que decir que no. Que esas 1.758 toneladas fueron producto de operativos en 10 años dados o que surgían en 3 bases militares: Aruba, Curazao y Manta. Es decir, son las 3 bases en conjunto las que lograron estas capturas de 1.758 toneladas. Esto implica que si dividimos para 10 años y dividimos para 3 bases, nos da aproximadamente 15 toneladas de cocaína capturados al año. 15 toneladas es totalmente inefectivo para la cantidad de recursos que manejaron, para el tipo de aviones, para el tipo de tecnología electrónica que tenían. Hicimos un análisis de las capturas de nuestra Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional, con los pocos recursos que tiene, con los pocos instrumentos que tiene, yo en bromas suelo decir en mis intervenciones fuera del país, incluso con escopetas de palo, capturaron 13.5 toneladas al año. Esa es nuestra policía, con todos los problemas que tenía. Es decir, nuestra policía capturó casi similar cantidad que los estadounidenses con toda su tecnología. Eso nos llevó a la pregunta, bueno, si no estaban capturando droga, ¿qué estaban haciendo? Y la respuesta ya le dio el señor Merchan. Controlaron la migración, hundieron barcos, tenían monitoreo en tiempo real. El programa que tienen los AGUA podían monitorear 20.000 comunicaciones telefónicas de manera simultánea y controlaron eso. No controlaron nada del narcotráfico. Las evidencias están ahí, los datos de ellos mismos, y mucho menos colaboraron con la seguridad del Ecuador. Se realizaron 7.726 misiones aéreas desde Manta, con esa efectividad casi nula. En el documento que les he entregado hago una descripción de los aviones que fueron autorizados a aterrizar en Manta. Y siempre nosotros nos preguntamos, ¿para qué servían esos aviones? ¿Para qué estaban autorizados? ¿No? ¿Para el control del narcotráfico? No. ¿No? Hicimos un análisis respecto al rol de esos aviones en la guerra de Irak, en los desembarcos que se tenían en Irak, y notamos de que lo que se estaba preparando aquí podría ser posiblemente una intervención en Colombia si es que las FARC llegaban a tener el control. Un estudio de la misma inteligencia estadounidense a inicios de la década de los años 90 establecía que las FARC podrían llegar a tener el control de Colombia alrededor del año 2005. De ahí el Plan Colombia y de ahí la necesidad de tener esta base militar en Manta. En el documento les doy una lista. Según los pescadores, se hundieron más de 80 barcos. Nosotros hemos documentado 18, que es la lista que les presento en
en el documento que les he entregado, en donde ustedes pueden revisar el número de denuncias, las personas que denuncian, una relación de los datos, ¿verdad? Lo que más duele en Manta es que se le vendió una mentira. A Manta se le dijo que la base iba a traer progreso. Y se le presentó el embellecimiento de Manta, se le presentó la construcción del malecón de Murciélago, se le presentó los nuevos edificios en el barrio La Dolorosa, diciéndole, ese es el progreso que traen los militares estadounidenses. Ese progreso fue fruto del dolor, fue fruto del accidente del avión Air Million, un carguero que cayó en La Dolorosa y que arrasó todo el barrio. Y cuando empezaron a instalarse los militares en Manta, se empezaron a cobrar las indemnizaciones. El avión era estadounidense, el seguro era estadounidense, la matrícula era estadounidense, entonces no tenían a dónde correrse. Y Manta recibió un pelotón de abogados dispuestos a trabajar por las indemnizaciones. Y es ahí cuando empezó a embellecerse Manta, como digo, producto del dolor, no producto de la base militar. El alcalde de ese entonces, señor Jorge Zambrano, social cristiano, de derecha, nos manifestó precisamente esto, que Manta, que la base no le dio nada a Manta, que él pudo hacer el malecón y pudo hacer varias acciones, varias obras en barrios empobrecidos. Quizá yo cuestiono las obras porque hizo canchas de tenis y él decía que es necesario que también la gente pobre tenga acceso a los deportes de los ricos y por eso hacía canchas de tenis. Lo hizo. En ese entonces, la gente de Manta aseguraba que el alcalde era un alcalde honesto. ¿No? No comulgo con las tesis social cristianas, pero debo reconocer el uso que hizo de las indemnizaciones, el buen uso que hizo de las indemnizaciones y cómo hizo que Manta prospere. Y luego que este dolor se venda como progreso de Manta, fue realmente grave, doloroso. Insistimos en la auditoría técnica de la base de Manta, porque con eso podríamos acallar los discursos de lado y lado, los discursos que cuestionan que se haya ido y que eso ha hecho que se crezca el narcotráfico y la violencia en el país, o los discursos que pueden decir que está bien la soberanía y que era, es decir, los discursos de lado a lado pueden acallarse haciendo una auditoría técnica de lo que fue Manta. Y eso lo hemos solicitado en diversas ocasiones. El resto lo dijo el señor Merchan, no voy a profundizar en eso y me voy a concentrar en la conveniencia de tener una base militar. Y para eso debemos analizar el escenario geopolítico, que es distinto al escenario geopolítico de inicios del siglo. Este momento, China, como también mencionó el señor Merchan, China es una potencia emergente y es la principal fuerza económica del momento. Ha habido varios intentos de frenar a China, de frenar el comercio de China, el desarrollo de China, y el primer intento de aranceles lo tuvo el señor Trump en su primer mandato. Es decir, los aranceles actuales no son una novedad. Él ya intentó en su primer mandato poner aranceles y China se vio obligada a negociar. China cedió, pero eso fue antes. Este momento, cuando le dan nuevos aranceles y ahí viene la guerra comercial, China le dice, no aceptamos y le pongo lo mismo. Pero ¿por qué China está en esa capacidad actualmente? Porque China tiene bases militares. Perdón, se le comunica que tiene 2 minutos para concluir su intervención. Ok. China tiene bases militares, la principal en Djibouti, con lo cual está controlando el acceso del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Y en Djibouti tiene bases militares también Estados Unidos. Y al frente está Yemen, con la emergencia del poder militar de Irán. Irán tiene incidencia en América y China también. Pero el proceso chino, la estrategia china, es construir infraestructura. Construir infraestructura, endeudar a los países y con eso lograr acuerdos comerciales. Estados Unidos diseñó a inicios del siglo lo que fue el IRSA,
es la iniciativa de integración de Sudamérica a través de vías de comunicación, carreteras, líneas férreas. Y nosotros, a inicios del 2000, nos opusimos al IRSA, nos opusimos al ALCA, porque veíamos, estaba diseñado por Estados Unidos, pero irónicamente el IRSA ahora está construyéndose con China. El puerto de Chancay, en Perú, que es un megapuerto, el puerto más grande de América del Sur, es un puerto que tiene una doble funcionalidad. Es ahora un puerto civil, pero puede transformarse en una base militar en cualquier momento. Y Chancay tiene conexión directa con el puerto de Cruz, en Oaxaca, en México. Este puerto se está convirtiendo en la alternativa del Canal de Panamá. Se ha construido con financiamiento chino el tren que une el puerto de Veracruz y el puerto de Cruz. Este tren, que ahora tiene una sola línea, está programado para hacerse 5 líneas de cargueros pesados. Con eso, nulitaría al Canal de Panamá. Y también, recordemos que el Canal de Panamá solo pasan barcos estándar Panamá, precisamente se llaman, y ya no pueden pasar los grandes petroleros o los grandes cargueros. Con el puerto de Chancay, que se conecta directamente a China, podrían atravesar a través del corredor interoceánico y llevar sus mercaderías más directamente y a menor costo a la costa atlántica de Estados Unidos y Europa. Ese es el real problema que tiene Estados Unidos en este momento. China está construyendo al sur también a través del corredor Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, una nueva conexión interoceánica. Y si ustedes miran el mapa de América y ponen una línea recta entre el puerto de Chancay y el puerto Salina Cruz, que es Oaxaca, se dan a dar cuenta que esa línea cruza por Galápagos. Cruza por Galápagos. De ahí la importancia estratégica para Estados Unidos de crear una base militar en Galápagos como un estorbo al desarrollo de China. No le interesa la seguridad del país. Para la seguridad del país podemos hacer acuerdos de cooperación internacional, que también Estados Unidos tiene gran experiencia en eso. Pero una base militar en Galápagos no sé de qué manera puede ayudar a la seguridad continental, pero sí va a ayudar a Estados Unidos en sus estrategias. Estados Unidos no tiene socios estratégicos. Estados Unidos tiene peones. Y lamentablemente nuestro país es muy débil geopolíticamente. No tenemos capacidad de incidencia. Somos un país pequeño, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta sobre la conveniencia sigue manteniéndose. ¿Es conveniente tener una base militar estadounidense cuando se está transformando el mundo? Cuando entramos en un mundo multipolar. ¿Es conveniente enemistarnos con otros países con los cuales podemos abrir de mejor manera el comercio? ¿Es conveniente enemistarnos con un país que se está convirtiendo en el mayor mercado del mundo? Ahí tenemos la respuesta. No es conveniente. Una base militar en Galápagos no es conveniente. Una base militar extranjera no es conveniente. Hasta ahí. Gracias. Y gracias además por los insumos que nos ha dejado Luis Ángel Saavedra, quien se encuentra en esta comisión tanto con su experiencia geopolítica. Muchas gracias. Tanto con su experiencia geopolítica como con su experiencia dentro de INRED. Señorita secretaria, hago entrega a usted para que con base en los lineamientos que la Secretaría General nos ha entregado, se pueda incluir en el archivo y los insumos en digital puedan hacérselo llegar a los legisladores, como ha ocurrido con otros comparecientes. Conforme a su disposición, señorita presidenta, se procede a recibir la documentación para la entrega respectiva en el área de archivo y la difusión a los miembros de esta comisión. Gracias, señorita secretaria. Cerramos la comisión general, retomamos la sesión y abrimos el debate. Tiene la palabra el asambleísta Jorge Peñafiel, sin antes recordarles que nuestros invitados son expertos y mantendremos un diálogo abierto para que los insumos que nos presenten puedan también ser incluidos en el informe. Tiene la palabra, adelante. Gracias, presidenta. Señor Saavedra, un poco le he escuchado atentamente y he hojeado el documento que nos ha presentado. Me surgen algunas dudas y algunos elementos importantes a considerar. ¿Nos puede comentar un poquito de usted y de su formación académica?
o en relación al conocimiento que usted tiene respecto de estos temas, estamos tratando un tema de seguridad nacional, que necesariamente es un tema técnico y es importante conocer, al menos que las personas que comparezcan a esta comisión sean verdaderamente personas a- autorizadas académicamente para ello. ¿Nos puede comentar un poquito sobre su perfil, su hoja de vida y qué credenciales académicas tiene? Bien. Yo soy ingeniero comercial, hice un posgrado en marketing social, luego hice una licenciatura en comunicación social e hice un posgrado también en comunicación para la investigación. Esa es la formación académica. Mi formación en cuestiones de geopolítica las dan a través de 32 años de seguimiento de los procesos que se han dado en América y en el mundo. He publicado diversas investigaciones respecto a geopolítica en América, respecto al Plan Colombia. Fue el primero que publicó un libro que se llama Conflicto Colombia, que se lo publicó en Perú, el primero en Ecuador que publicó algo sobre Colombia y que se hizo una publicación dentro de un convenio que se tuvo desde Perú con la Universidad de México, de Nuevo México, en Estados Unidos. He publicado análisis de comunicación de cómo se trató el tema colombiano y la relación con el refugio. La investigación sobre bases militares, que está también porque publiqué en el 2007, fue acogida y eso hizo que yo esté en diversos países explicando lo que fue Manta y también nutriéndome de lo que son las bases militares. He participado de procesos de recuperación, por ejemplo, de los campos de arroz en Corea del Sur. He participado en Turquía en varios eventos respecto a la militarización de Medio Oriente. Me han invitado a Japón para tener debates sobre el artículo 9 con los sindicatos japoneses y con académicos japoneses. Entonces, los movimientos por la paz de Japón en Hiroshima y Nagasaki es otro de los espacios en los que he sido invitado. Entonces, en este sentido, y también permanezco constantemente haciendo análisis respecto a lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en América. Me surgen nuevamente dudas, señor Saavedra, porque de la formación que nos acaba de exponer usted, no ha expuesto ningún antecedente académico relacionado a la seguridad. Y no es por, digamos, descalificar su amable presencia aquí, de la cual precisamente agradezco, pero sí es importante señalar, señor Saavedra, que usted es un activista. Sí, Es decir, usted tiene una posición tomada. sí, Y bajo esa lógica, queridos compañeros, amigos, colegas asambleístas, y quienes nos escuchen y nos ven por las redes sociales, no estamos ante un experto en seguridad. Nuestra posición como asambleístas aquí es recibir comparecencias, señora presidenta, de expertos en seguridad, o al menos gente que esté vinculada a la seguridad nacional. ujú, Eso en primera instancia, señor Saavedra, y no es por, repito, no es por descalificar, pero me preocupa mucho que en esta comisión se esté priorizando la comparecencia de activistas y miembros activos de una vertiente política que está activa en el país y también en la región, y no gente especializada con conocimientos profundos sobre seguridad. Nuevamente, revisando el documento que usted nos ha hecho amablemente la entrega, usted cita a palabras del señor ex candidato a la presidencia de la República, Álvaro Noboa, y lo pone, y también lo dijo en su exposición, lo pone entre comillas diciendo, los gringuitos no hacen nada, no son una amenaza, ahí pasan encerrados en la base. Usted cita palabras de un ujú. político, pretendiendo ridiculizar sus palabras. No, esa no es la intención. Eh, Perdóneme, aquí al menos se lo pone como una expresión peyorativa, por decirlo menos, lo cual evidencia un poco lo que vengo diciendo. No estamos aquí en una comparecencia técnica. Eso hay que aclarar. Y también he visto que de las citas que usted ha puesto dentro de su documento, hace mucha mención, al menos
a la organización INRED, de la cual entiendo usted fue parte, según lo que usted mismo ha expresado aquí, y hace incluso mención y cita a una ex asambleísta que fue presidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de Integración de la Asamblea Constituyente el año 2008. Y la persona es María Augusta Calle. Si no me equivoco, Me permite nada más, le interrumpo, y la- solo para motivos de registro asambleísta Peñafiel, la invitamos en el primer tramo a la asambleísta María Augusta Calle, tal Genial. como invitamos al expresidente de la Asamblea Constituyente. Solo digo para motivos de registro por Genial. procedimiento. no hay problema. Sería bueno, a lo que voy es que ella es identificada muy claramente con una posición política. Y no solamente con una posición política, sino que ella fue, y están las pruebas en las redes sociales, varias y vastas, fue encontrada con fotografías con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Está siendo citada por usted, señor Saavedra, en este documento, como una supuesta entendedora y experta del tema de las bases militares y de la seguridad nacional. Veo citas de Ecuador Leaks para sustentar su opinión. Veo citas de Wikipedia. Veo citas del señor Guillaume Long, ex canciller del gobierno de Rafael Correa. Lo único que yo quiero decirle, señor Saavedra, y más que usted, que yo respeto como el que más la disidencia, la opinión contraria y respeto el debate. Pero, señora presidenta, yo le pediría muy amablemente que no utilicemos la comisión de manera política. Si la comisión está para convocar exclusivamente o de una manera más abierta a militantes políticos que tienen una visión definida de la política y de la seguridad, a activistas que representan a un sector político, personalmente yo no voy a comparecer, no voy a venir, porque eso significa que no le estamos dando la seriedad y el profesionalismo que merece un análisis de este tipo. Señor Saavedra, yo le agradezco muchísimo su comparecencia. Creo que es importante que tengamos voces de todo tipo, sin duda alguna. Este es el pueblo, esta es la casa del pueblo, la casa de la democracia, y todas las voces son bienvenidas, pero no diciendo que son expertos. Sería bueno, de antemano, podamos conocer el perfil de las personas que van a comparecer, para ver si así vale la pena venir o no vale la pena venir. Con todo respeto, señora presidenta, y señor Saavedra, le agradezco mucho su comparecencia. Gracias. Señora presidenta, Sí, ¿puedo adelante. contestar? Ok. En primer lugar, yo no soy un activista político, no me pertenezco a ningún partido político, no soy del correísmo, más bien soy un crítico del correísmo y soy un crítico de la gestión correísta. E incluso pienso que la derrota de Luisa González tiene que ver mucho por no haberse desmarcado del correísmo. Soy un crítico y usted si revisa mis artículos, e incluso el último que publiqué sobre por qué perdió Luisa González, se va a dar cuenta de una profunda crítica que tengo a ese sector político. No soy un activista político populista. Soy un activista en derechos humanos. Es distinto. Soy un defensor de derechos humanos. Es distinto. Un defensor de derechos humanos, un activista de derechos humanos, lo que busca es denunciar los abusos del poder independientemente de cuál partido político está en el gobierno. Y esa independencia es lo que mantengo. Cuando hago estas citas a la señora María Augusta Calle, lo hago porque ella era parte de la asamblea, no porque esa es mi coidearia. Es parte de la asamblea, es parte de lo que ahí se dijo. Y ella fue uno de los testigos que habló sobre lo que es el tema de Angostura. No puedo, ¿por qué no citarle? Debo citarlo porque es su intervención. Eso no significa que sea coidearia. ¿Por qué hablo del señor Assange? Si usted lee mi libro de investigación, es porque él hizo público los chats, hizo público toda esta correspondencia. Usted puede decir que es ilegal, yo considero que es ilegal también,
pero eso se hizo público. Por eso el señor Assange después fue juzgado y después ya dejó de ser juzgado. Considero que fue legal, pero fue la única forma de poder conocer este tipo de documentación, este tipo de informes que se cruzaron. Por eso, cuando hablamos de Ecuador Wiki, hablamos de los chats que se cruzaron y que fueron filtrados. No estamos hablando de una página de activistas. El señor Assange es un activista de la comunicación, sí, pero los cables que se revelaron no son cables de activistas, son cables de los funcionarios. Y por último, señor Peñafiel, la investigación no es objetiva. Nada de investigación es objetiva. La objetividad es un mito. El periodismo objetivo es un mito. Un investigador hace su investigación y parte de la información que tiene. Y la información que tiene, lógicamente, tiene un sesgo. No hay investigación ascética. Yo soy uno de los críticos de la objetividad. Y por eso yo siempre he dicho que las investigaciones las hago desde un punto de vista. Considero que la historia es un punto de vista. Yo cuando doy mis clases, empiezo diciendo eso. Doy una posición con una información desde un posicionamiento. Igual que otra persona puede dar una información desde su propio posicionamiento, porque ese es el debate. No hay investigación ascética. Incluso las ciencias exactas priorizan por dónde se dirigen o qué tema quieren investigar, y eso tiene que ver mucho con su conciencia política, con su orientación política. Entonces, cuando usted me dice que no soy imparcial o que no soy objetivo, yo le digo que es verdad. No soy imparcial. Tengo una direccionalidad, pero así como la tienen todos los investigadores. Y parto desde un compromiso mío, que es por la defensa de los derechos de las personas, de los pueblos, de la naturaleza, y parto desde abajo, desde las comunidades. Y por eso voy, para hacer el primer libro sobre el Plan Colombia, me fui 3 meses a vivir en el Putumayo, con los raspachines, me convertí en raspachín, para hacer un libro. Para hacer el libro de Manta me fui a Manta, a vivir en Manta, a conversar con la gente de Manta para ver qué pasaba, por qué le aceptan. Porque recuerde, Manta aceptó la base, ¿no? Me fui a vivir allá. Y eso no significa que no tenga una rigurosidad investigativa, al contrario, no soy un investigador de escritorio. Gracias. Sí, le doy la palabra en breve a asambleísta Peñafiel, únicamente para información de la mesa. El artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con base en el cual esta comisión funciona, dice en el párrafo pertinente que para el caso de los proyectos de enmienda o reforma parcial de la Constitución, la comisión especializada ocasional dentro del plazo máximo de 60 días, estoy dando lectura textual, contado a partir de la fecha de inicio de tratamiento del proyecto, presentará a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional su informe con las observaciones que juzgue necesarias de introducir. Dentro del referido plazo se deberá considerar uno no menor a 15 días para que las ciudadanas y ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por la expedición puedan acudir ante la Comisión Especializada Ocasional y exponer sus argumentos. El pedido de comparecencia de INRED se hizo para el primer debate, pero los tiempos y todo lo que ocurrió con la asamblea en ese lapso nos impidió que los convoquemos en ese momento. Sin embargo, la ley es clara respecto a la presencia de ciudadanas o ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto que consideren que sus derechos puedan ser afectados. Le pido, señorita secretaria, que le certifique a los comisionados si es que a su secretaría, a través de los correos pertinentes, algún colectivo de sociedad civil en favor de las bases extranjeras solicitó estar presente. Conforme su disposición, señorita presidenta, me permito informar que hubieron 3 organizaciones de la sociedad civil que nos enviaron a nosotros la solicitud para poder participar. 2 de ellas lo hicieron en el primer debate, como fue Unitierra, y también Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia. Ellos participaron en la sesión número 08 y 09 de esta comisión, y también la organización INRED, y en este caso fue invitado el señor Luis Ángel Saavedra Sáenz. Esas comisiones, algunas en pro de las bases extranjeras, es decir, alguna organización de sociedad civil en favor de las bases solicitó participar.
Sí, también. Si me permite unos minutitos para conseguir el documento mientras avanza con la Gracias. sesión y le pongo el conocimiento. Gracias, señorita secretaria. Con eso dejamos claro que hemos cumplido con lo que dice el artículo 73 respecto a la presencia de sociedad civil e incluso la presencia de voces a favor de la presencia de las bases. De hecho, el último convocado a esta comisión es el nombre que solicitó la asambleísta Morillo. Eso para dejarlo con claridad. Asambleísta Peñafiel. Sí, señora presidenta, yo no me refiero a que sea ilegal. Me parece absolutamente innecesario leer la ley, como si no la supiéramos. Es absolutamente legal que el señor Saavedra y todos los que han comparecido en esta mesa estén aquí, así como fue el señor Arauz, así como estuvo el señor Alberto Acosta, así como estuvo el señor Gustavo Yalc, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Si no me refiero a que es ilegal, sino que me refiero a que no aporta. Ya conocemos y sabemos la visión del socialismo del siglo XXI y qué quiere hacer con las bases militares en el Ecuador. Quiere prohibirlas para que siga imperando aquí el crimen. Eso está evidenciado, está visto, está identificado por todos los agentes de la sociedad. Si esa no es la discusión, si es legal o ilegal, es absolutamente legal y pueden venir 40 veces. Ese no es el problema. El problema es que se está aquí utilizando la comisión políticamente para poner sobre la mesa una sola visión de las cosas, independientemente de que el informe pueda ser votado o dos informes puedan ser votados, etc. Ahora, señor Saavedra, yo le agradezco muchísimo la aclaración. Solamente un elemento muy pequeño respecto de la investigación. La investigación no parte de la información que uno tiene. La investigación parte de una hipótesis. La hipótesis es lo más importante de una investigación, porque es lo que se va a probar luego de ella. ¿Cómo se construye la En el- hipótesis? De acuerdo a la visión propia de cada uno, de acuerdo a las circunstancias propias de cada uno. Sí, pero no es exclusivamente de la información. Ahora, sobre ese elemento, mire, yo soy de los más, yo leo mucho literatura disidente a mi propia opinión. Yo me alimento precisamente, y la sabiduría y el conocimiento se alimenta de la diferencia, no de lo que uno mismo puede pensar. Si no, haríamos un soliloquio y aquí no habría ninguna discusión ni debate. Bajo esa lógica, simplemente expresar nuevamente que no utilicemos, por favor, la comisión para hacer política. Esto es un tema técnico y profesional. Necesitamos identificar los valores, los elementos positivos o negativos del establecimiento de bases militares en el Ecuador para ver si es que esta comisión toma una decisión unánime o existen las dos visiones que ya claramente están establecidas en el tapete. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Saavedra. A usted. ¿Algún otro legislador que tenga alguna pregunta que hacer? Asambleísta Usha, por favor, tiene la palabra. Señora presidenta, con colegas asambleístas y con con el invitado de esta comisión, pues, con todos, buenas tardes. Y tres cosas así absolutamente claras. Y esta comisión que ha recibido a varias personas de posiciones diferentes, digamos así, porque no vamos a encontrar una posición vinculada a una sola línea política tampoco. Y yo al menos estoy absolutamente claro, los asambleístas de cada una de las provincias, quienes representamos, quienes estamos aquí, venimos con esa aspiración llevando lo que piensa, lo que siente la gente. Porque eso hacemos la norma, porque las leyes hacen de acuerdo a la necesidad de la gente. Tema de seguridad, educación, salud, tema del empleo, todo eso. Entonces yo quiero fijar la posición, yo desde la Asamblea Nacional, que hemos trabajado estando en varias comisiones y imagino, en ciertas comisiones habrá una direccionalidad, pero hay otras comisiones que hemos trabajado con Jorge, creo que hemos ido en dos comisiones y hemos compartido quizás ciertas cosas no, pero con toda la altura, ¿no? Y creo que eso va a ser fundamental, pero yo creo que es más fundamental entender a la gente, si quiere o no quiere, y la otra, y así mismo recibirlo, expertos, no expertos, las personas, porque es más fundamental resolver temas de seguridad. Aprobamos la consulta popular, donde el mismo pueblo aprobó, porque el pueblo fue a las urnas, dijo, si quiero que resuelva un tema de seguridad. Y nosotros aquí en la Asamblea Nacional aprobamos y hemos dado toda la herramienta al gobierno nacional. Y la otra, yo quiero dejar el de este tema. Y cada uno de los asambleístas que hemos invitado y hemos mocionado los nombres de las personas quienes puedan comparecer,
De acuerdo al tiempo, también ha sido escuchada esta comisión. Quizás no todos vamos a compartir, pero escuchamos. Y luego esta comisión, mediante votación, mediante el informe, tomará una decisión, pero siempre pensando en la gente. Yo tengo una pregunta, señor Saavedra. Usted entregó un paquete de información y donde indica de que hubo varios derechos de violación, digamos así. Eh, De todo esto, ¿usted conoce, investigó, sabe si alguna de esas denuncias y han recibido, por ejemplo, las personas quienes violentaron y han sido sentenciados, pagaron por su culpa por haber hecho daño en Manta? Eso quería saber de toda la información que entregó. Nada más, señora presidenta, gracias. Gracias a usted, asambleísta Usha. Adelante. Lastimosamente, las investigaciones que se plantearon en el Ecuador no avanzaron, precisamente por la inmunidad que le concedió el acuerdo. Sin embargo, se logró una sentencia muy fuerte en el caso del barco Daicomaru, que pues, no se lo hizo aquí, se lo hizo en Estados Unidos. Entonces se hizo la demanda allá y se logró que se haga una indemnización respecto a los daños del Daicomaru, pero no se logró condena para los responsables. Eso no ha habido. Nosotros hemos insistido que también se haga una auditoría política, es decir, que al menos se tenga una condena pública para quienes fueron los responsables de la firma de este tratado. Conocemos de primera mano la situación de los dueños de barcos que fueron hundidos, sus testimonios y su situación económica actual. No pudieron recuperarse de las pérdidas que tuvieron. Incluso quien también en la comparecencia acá sé que está de Manta, el presidente creo de la Cámara de Producción. Él debe saber sobre cómo se hace un barco en Manta, cómo la gente se endeuda para ser parte de la flota pesquera de Manta, cuáles son los sacrificios que hacen para lograr tener una embarcación pesquera para ser parte de esa flota que es la más importante que tenemos, y no solamente en el país, es una de las más importantes que tenemos en América del Sur. Pues esos sueños fueron destruidos al hundirse los barcos. Y más que nada, al saber y al ver que esos barcos no tenían nada que ver con droga, no tenían nada que ver con migrantes. Muchos barcos fueron hundidos y llevaban migrantes, es cierto, pues es cierto. Y muchos de los dueños de estos barcos fueron juzgados, es cierto también. Es decir, la documentación que nosotros le entregamos tiene que ver con barcos que no tenían acciones ilegales y tiene que ver con barcos que también tenían acciones ilegales. Entonces, lamentablemente, no se ha juzgado, no se ha logrado llevar. Y en el caso de los abusos sexuales, no, tampoco, porque no se pudo. Y finalmente, señor Peñafiel, es bueno debatir, es muy bueno, ¿sí? Y a mí me gusta ver qué piensa la derecha y qué piensa la izquierda. No soy partidario ni la derecha ni la izquierda, soy de izquierda, pero no soy un político que dice de izquierda. Soy de izquierda de acuerdo a la concepción filosófica, sistémica de lo que significa la izquierda, no lo que significa la izquierda política, que es muy, muy distinto. Y en ese camino es bueno debatir, o sea, y debatir y ver y poner argumentos. Por eso pedimos también esta auditoría, precisamente para evitar un tipo de discurso sesgado, y lo dije, de uno y otro lado. O sea, un lado pidiendo soberanía, pidiendo, o sea, no sé, el otro lado diciendo que la violencia, el narcotráfico, es tal. Hagamos una auditoría, pero sobre todo, hagámonos a debatir sobre el tema de seguridad y cuáles son las causas de la inseguridad que vivimos. ¿Cuáles son las vinculaciones de los grupos de poder con las mafias, con los grupos criminales? Y eso no tiene que ver únicamente con un sector, con dos sectores, con tres sectores. Tiene que ver con toda nuestra sociedad. Y en ese sentido, también acabo de terminar una investigación respecto a la acción de los grupos criminales y su vinculación con la política. Espero que eso próximamente se publique, pero para eso estamos aquí, a debatir.
para debatir, porque usted y yo tenemos un objetivo. Y el objetivo es que nuestro país, por más pequeñito que sea, por más pequeñito que sea su incidencia en el espacio geopolítico, sea un país que se desarrolle, pero que se desarrolle en pro de la gente de abajo, de la gente de base. Yo me debo a esa gente sin ser político partidista. Gracias, asambleísta Ucha. Sin más pedidos de palabra, agradecemos la presencia de Luis Saavedra en representación de INRED y también le agradecemos por la información que ha dejado a esta comisión.